En los próximos 3 o 4 años lo van a pasar realmente mal unos miles de promotores, alrededor de 500.000 o 600.000 familias, parte de ellas sin ser propietarias de nada, y algunos bancos y cajas. El resto, en mayor o menor grado, tendremos que bajar el tren de vida de los últimos años, si todo discurre por los cauces previstos. Este es un fragmento del prólogo del nuevo libro de José Luis Campos Echeverría, La burbuja inmobiliaria española. Hoy aquí en Periodista Digital es una suerte contar con él, con José Luis. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. ¿Por qué nadie nos avisó de algo tan extremo a lo que íbamos a llegar? Porque parece que nadie nos avisó o hicimos oídos sordos en un momento determinado. Bueno, las dos cosas. El fenómeno de la burbuja inmobiliaria ha sido un fenómeno que se ha extendido a toda la sociedad, a empresas, a particulares, en una actitud absolutamente eufórica ante los riesgos, ante el crédito, con una prosperidad impresionante que se ha extendido a todos los campos de propiedades, de iniciativas, de salidas al exterior. Y el libro comienza un poco el inicio en el 97, en el 2000 salen algunos avisos de estudios de que la vivienda está sobrevalorada, 2002 concretamente, en una colaboración que está el actual ministro Sebastián, una colaboración que se hizo con el Banco Bilbao, se decía con datos de final de 2002 que la burbuja estaba sobrevalorada en un 30%. Luego se ha repetido, la vivienda ha ido subiendo y sin embargo la sobrevaloración no ha ido subiendo. Entonces, se estaba embarcando un gran segmento de la población en un endeudamiento cada vez mayor. Lógicamente, lo de los 3 últimos años ha sido lo que más va a pasar factura, donde más riesgo ha tomado la gente y, sin embargo, ha habido un silencio oficial muy grande. Ahí el gobierno y los sucesivos gobiernos, porque esto coge a más del gobierno anterior y el actual, dicen aquello de que nuestra Constitución está lo de una vivienda digna para todos los españoles, y se antoja que quizá lo han hecho de una forma un tanto maquiavélica, que el fin no justifica los medios para que los españoles accedan a la vivienda, ¿no? Bueno, esto tiene las épocas de prosperidad son épocas de fuertes contradicciones y de claroscuros. Es un derecho programático, es decir, un derecho de programa, ¿no? El derecho a la vivienda, pero ¿qué ha ocurrido? Que conforme ha habido nuevos propietarios, o sea, las posibilidades de vivienda han sido enormes y el número de nuevos propietarios ha sido tremendo. Pero conforme iba pasando el tiempo, iba subiendo el precio del piso, la posibilidad de compra para mucha gente se iba desvaneciendo por el precio del piso. O sea, que al incrementarse a un ritmo tan fuerte los nuevos propietarios, precisamente estaban desplazando a otros posibles compradores. O sea, esa es la dolorosa contradicción de una época de prosperidad, que las épocas de prosperidad siempre tienen excesos. Es decir, cuando España ha vivido unas posibilidades tan enormes como esta, se han vivido con excesos y con fuertes deficiencias. Es decir, el libro es muy positivo respecto a la burbuja, pero se enuncian también que entre los claroscuros y las contradicciones está esta. Claro. O sea, la expulsión de muchísima gente, que aquí volvemos a otra contradicción, es el fenómeno mileurista. Es decir, se ha conseguido un incremento de empleo tremendo como en ningún país del mundo en estos años, pero claro, muchos de estos empleos que se deben a la burbuja inmobiliaria no pueden comprar pisos. El tema del emigrante evidentemente es el más débil, y además el más débil en la construcción. Y bueno, ya estamos viendo que en estos momentos el ajuste de empleo, pues el 60% se está produciendo en la construcción, y de este 60%, pues casi un tercio es de migrantes. Entonces, bueno, el emigrante, además, unos vinieron en condiciones, lo que todos sabemos, ¿no? Unos vinieron en ciertas condiciones, digamos, legales, hicieron aquí el reagrupamiento familiar, otros no lo hicieron en condiciones legales. Entonces, claro, las condiciones del ajuste dependen también de qué condición Pero se regularizó a muchos inmigrantes que tenían trabajo. Claro, la persona que ha hecho reagrupamiento familiar ha echado raíces. Entonces va a costar mucho, porque claro, una de las posibilidades del emigrante es la vuelta.
Tenemos medidas de promoción para la vuelta, incluso hay promotores que han hecho viviendas en Quito, en Guayaquil, que las puede usted comprar desde aquí, que las ha vendido en mucho de esto. Segundo punto del emigrante es el último informe del Banco España, viene hablando de la burbuja inmobiliaria y la flexibilidad laboral. Entonces, el Banco España considera que el emigrante tiene más flexibilidad laboral, no solo en salarios, sino sobre todo en movilidad. El Banco España dice acertadamente, lo que pasa es que, claro, todo esto tiene un límite, de que la masa laboral española en estos momentos tiene unas posibilidades de movilidad que podría hacer que el ajuste por paro sea menor en el tema, o sea que podría haber una cierta flexibilidad laboral ahí. Por supuesto, contamos con el inmigrante para esta flexibilidad porque es un hombre menos enraizado en la provincia de toda la vida, porque no tiene familiares anteriores y entonces puede desplazarse de Ávila a Santander o de Alicante a Huelva, ¿no? Veremos aquí en España, porque en Francia ha pasado algo que ahora está empezando a pasar aquí. Veremos esos problemas que hubo con la segunda generación de inmigrantes. Sí, efectivamente, yo ahí hablo del tema porque me parece que Francia es un ejemplo, concretamente cito a Bourdieu, el sociólogo que se dedicó a estudiar el tema de la vivienda en Francia de una manera exhaustiva. Entonces, nosotros todavía estamos lejos de la segunda generación, nos pueden faltar efectivamente alguna década en esto, pero hay un tema, cuando hablamos de las ayudas a la vivienda, el problema en Francia fue que las viviendas sociales que se hicieron en Francia y que tenían un cierto grado de integración, por ejemplo, integración argelina con italianos, con albaneses o con gente que venía de todo tipo, y había integración, se han ido erosionando y todas esas viviendas han quedado como unos auténticos guetos. Que hay algún ejemplo, el catedrático de Barcelona que cita también algún ejemplo en Cataluña que ya ha ocurrido, pero claro, con mucho más tiempo pues ha ocurrido que esos hijos de los anteriores están peor integrados, en peor situación económica y en una situación respecto a la vivienda de gueto y de gueto muy erosionado. Entonces Bourdieu ahí se plantea qué es mejor, ayudar al ladrillo o ayudar a la persona. Es decir, si ayudamos, ahí lo comento un poco, son temas alrededor de la burbuja, pero bueno, yo comento porque son importantes para entender. Si ayudamos al ladrillo, pues creamos una vivienda social en un sitio concreto, bueno, pues esas urbanizaciones de viviendas sociales y está ahí. Eso puede tener un grado de integración o corremos el peligro de erosión. Si ayudamos a la persona con una capacidad económica, tal. Bourdieu, al final, hace una cantidad de... Porque eso, la discusión en Francia duró muchos años. Aquí, nada, absolutamente ni una línea, lo cual es curioso la falta de permeabilidad que tenemos ante una sociedad que ha vivido lo nuestro. A mí me parece un poco absurdo, pero bueno, yo no he leído ni una línea del tema. Me parece muy importante y Bourdieu se inclina, y yo también, por la ayuda a la persona. Es decir, yo creo que ahora el tema de... Porque aquí la burbuja inmobiliaria ha sido la herida. O sea, aquí ha empezado la herida española. Y luego está el cuerpo, que es pues toda la crisis financiera y la crisis del petróleo superpuesta sobre la crisis financiera, y aquí hay que tratar la herida concreta, que estamos hablando de esas 500.000 familias, es decir, esa línea crítica de las hipotecas de particulares y la línea crítica actual de los tremendos créditos de promotores, que es la subprime española. O sea, la subprime española que estamos viviendo ahora es el bloqueo total de créditos a promotores y a su vez el bloqueo que sufren los que les financian por la crisis financiera, a su vez tienen bloqueo de financiación. Entonces estamos sufriendo un colapso de recursos financieros muy importante en la línea de promotores. Entonces esas son la herida actual y la herida que va a venir de los compradores más débiles, que en los 3 últimos años el esfuerzo de pago medio sobre el salario bruto se ha ido por encima del 40%. Entonces, ha habido mucha gente que en estos momentos, mucha gente, puede haber un tercio de las hipotecas que se han dado que esté por encima de la mitad para pagarlas en el hogar. Entonces, esos dos temas, pues este tema de la ayuda a la persona, yo creo que hay que considerar. Ahí tienen que ser los gobiernos y las administraciones claro, las que tienen que poner la vivienda social, sobre la mesa. La vivienda social, que está muy bien, ha tenido una gran prensa política de proyección. Claro. Es decir, nosotros vamos a hacer viviendas sociales, tal, y nosotros también. Bueno,
Bueno, pero está la ayuda a la persona, eso nos estamos en cosa. Hay gente que quiere quitar la desregulación. Un momento, la desregulación, con muchos matices, es básica para ayudar a esa línea débil impresionante, que no estamos hablando de 20.000. Son 500.000 familias, como usted apunta. Entonces, hay que estudiar muchísimo, de manera que sea un tema justo, con una asignación de recursos justa y con contrapartidas. Pero bueno,